Amén, mis hermanos, vamos a iniciar el audio número 6 del Colegio de Teología Multidenominacional, módulo número 2, audio número 6, lección 5. Bien, estamos ya en la segunda dispensación, ¿verdad? Acuérdese, estamos todavía bajo el pacto adámico, ¿verdad? Adámico. Y en ese pacto pues encontramos también la dispensación de la conciencia. ¿A qué se refiere la parte de la dispensación de la conciencia? Bien, ya cuando el hombre es consciente de sus actos, ya realmente el hombre ya no va a ser tanto dependiente de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente ya se separó del hombre. De hecho, Dios lo echó del Edén y no dejó que tuviese acceso al árbol de la vida. ¿A dónde podemos ver esto? En Génesis capítulo 3, versículo 7 y Génesis 8:19, que es la parte allá del diluvio. Pero bien, vamos a ir por partes, vamos a ver esta porcioncita. A partir de su caída, el hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo eso? De que sí, hermano, que cuando ya Satanás interfirió, ¿verdad? Y les hizo caer, ¿verdad? Los ojos del hombre fueron abiertos. ¿Qué significa eso? De que ya no era inocente, ¿verdad? Inocente le refiero a de que él ya conocía las cosas malas, él sabía ya cómo se hacían, por lo tanto, pues ya era un problema, ¿verdad? Ya él iba a ser consciente de sus actos. Si el hombre no hubiese conocido la parte del mal, ¿verdad? Dios siempre lo hubiera tomado como como algo de que no estaba violando ninguna, ni transgrediendo ninguna orden de Dios. ¿Cómo lo puede ser esto? Va. Quizás el ejemplo, no sé si será muy acertado, usted tal vez podría tener otro. Fíjese de que haga de caso un niño, tiernito, por supuesto. Viene un niño y de repente, pues él en su movimiento de brazos, ¿verdad? Le pega a usted en la cara. Entonces, es un niño tiernito, de meses. Sí, tiernito, ¿verdad? Que él está jugando con usted y de repente, pues en sus movimientos, él le da con sus manecitas, le pega en la cara. ¿Qué es lo que usted hace? Pues usted no le toma importancia, es un niño, usted sabe que es un inocente. De hecho, mi hermano, de que si el niño, ¿verdad? Hace algo, ¿verdad? Y causa algún problema, dicen todos, ¿verdad? No, si es un niño inocente, pues haga de caso que eso es lo que hubiese pasado en aquellos tiempos. El hombre no conocía el mal, ¿verdad? Y de hecho, era inocente, era un estado de la inocencia, ¿verdad? Si lo queremos ver desde este punto de vista, que le digo, lo han puesto los, los teólogos que lo dicen de esta manera. Pero bien, sigamos adelante. Fíjese bien esta otra parte, dice aquí, a partir de su caída, a partir de su caída, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. ¿Por qué dice su conciencia? Muchos dirán, pastor o hermano, la conciencia, ¿qué es? La verdad es que la conciencia viene siendo un sinónimo, un parecido a lo que es el alma, ¿verdad? Pero yo llegaría de otro punto más, que recuerde de que cuando el hombre pecó, ¿verdad? El Espíritu Santo se apartó de él, ¿verdad? Se apartó de él y por lo tanto el hombre, como lo decíamos en la laminita anterior, que el hombre solo tiene cuerpo y alma. Entonces, ¿qué es lo único que quedó dentro del alma? Una conciencia. ¿Cuál es esa conciencia? De que una vez estuvo en un estado inocente. A eso es lo que podríamos decir, ¿verdad? La palabra conciencia. Que una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues únicamente tiene lo que se llama la conciencia. Que él sabe de que lo que está haciendo es bueno o es malo. Más que todo en lo malo. A eso se refiere. No sé si me di a entender en esa parte. Y dice, a los ojos de su conciencia. A partir de ese momento, los hombres tenían conciencia del bien. Va, es lo que le decía, la conciencia del bien y de todo, pues era el Espíritu Santo el que les daba eso. En cambio ahora, para nosotros los cristianos, ¿tenemos conciencia? Sí, pero también tenemos el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo, si usted y yo no le hacemos caso, ¿verdad? Nosotros, pues el Espíritu Santo nos redarguye, que nos confronta.
pero si usted y yo no le hacemos caso en algo que Él quiere que hagamos o que dejemos de hacer cosas que no son correctas, el Espíritu Santo nos avisa, nos advierte, pero llega un momento en que Él ya no lo hace. Lo que dicen muchos teólogos que concristamos el Espíritu, o sea, lo cristalizamos, lo encallamos, ¿verdad? Ya no siente. El Espíritu Santo sentimos que ya no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo endurecimos. Entonces, sí tenemos nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también hay conciencia. No sé si me di a entender en esa parte, pero el hombre que no es cristiano, que no ha recibido a Cristo, como dice el libro de Juan en el capítulo 1, 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es esa potestad? El sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa partecita es la que nosotros tenemos que comprenderla. Recuerde que siempre estamos en la dispensación de la conciencia, que es parte del pacto adánico. Aquí todavía estamos con Adán. Sigamos. La conciencia del bien y del mal. Y por tanto, dice, total responsabilidad moral. Ya el hombre tiene responsabilidad. Ya conociendo el bien y el mal, tiene responsabilidad. Y le vuelvo a decir, mis hermanos, la idea de Dios, me imagino, ¿verdad?, que nunca fue ocultarle del todo el bien y el mal. Él solo les había puesto la parte del bien, porque él quería que todo fuera gradualmente. Él sentía de que el hombre no estaba preparado todavía para conocer el mal, y de hecho aún no lo estamos, hermano. Usted y yo, hermano, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, pero la capacidad de pecar usted y yo la seguimos teniendo. ¿Cuándo se va a terminar? Hasta que muramos, hermano. Porque la paga, dice, del pecado es la muerte. Usted va a dejar de pecar hasta que muera. No con esto le estoy diciendo de que no lo puede evitar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay conciencia en usted. Usted es responsable moralmente de lo que usted está haciendo. Y como dice el Señor, de que no, dice que no va a pasar por alto al inocente. Bien, sigamos adelante. El hombre, dice, el hombre, por el, por el dictamen de su conciencia, tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar todo el mal del cual era consciente, acercándose a Dios mediante sacrificio. ¿A qué se refiere esto? Que desde que el hombre pecó, hermano, ya era un ser consciente. Y dentro de la conciencia que Dios le puso, hermano, es que él tenía que ejercer la parte de la dispensación. ¿Y cuál era la parte de la dispensación, hermano? De que él tenía que hacer sacrificios de sangre, de animalitos. La Biblia no lo menciona directamente, pero a eso se refiere. Recuérdese de que la Biblia no le va a decir directamente todo, ¿verdad? Sino que lo demás lo deja para que el Espíritu Santo sea quien se lo diga. Y ¿qué es lo que tenía que hacer? Y fíjese que aquí vamos a volver a aquella parte, mi amado, recuerda de Caín y Abel, ¿verdad? Dios en la parte de la conciencia, Dios les había dicho de que tenían que, que hacer sacrificio. ¿Para qué? Para seguir cubriendo el pecado, hermano. Y quiero que nos enfrasquemos acá en este partecito de acá. Mire, fíjese bien, fíjese bien aquí, man. Aquí hay un dibujito. Aquí haga de caso que este es Abel. Y él llevó, dice, una ovejita. ¿Para qué? Mire, para sacrificarle en este holocausto. En este holocausto. Porque esa era la parte moral de la parte de la dispensación que Dios había hecho con ellos en el tiempo Adán. De que ellos, para ir cubriendo parte de su pecado, para que Dios no actuara directamente y los exterminara, ellos tenían que ponerse a cuentas con él, haciendo un sacrificio de sangre con un animalito, ¿verdad? Un ovejito, lo que sea, pero sin mancha, ¿verdad? De un año, sin defecto. Pero ¿qué es lo que sucede? El hombre en su otra conciencia tenemos a Caín, que es la representación. En la Biblia, hermano, no sé si yo me daré a entender o no lo confundiré más. La parte de hablar de Caín y Abel, hermano, son ejemplos que el Señor pone para que nosotros lo veamos de otra forma. Son parte, como le dijera,
cómo le, no tengo la palabra a la mano a decirle, pero lo que quiere decir es de que él está presentando en Abel lo que Dios quiere que hagamos y en Caín lo que él no quiere que hagamos, independientemente de lo que hicieron los dos. Si usted se fija, Caín, sabiendo de que tenía una responsabilidad moral, de que Dios les había dicho desde sus padres que tenían que hacer el sacrificio de expiación, ¿verdad? Caín llevó el fruto de la tierra. Y eso no era lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, él ahí estaba incumpliendo su responsabilidad moral. De hecho, Caín quedó todavía sumergido por el pecado y por eso es que él mató después a Abel, ¿verdad? Entonces, no sé, mi hermano, si me he dado a entender. Y ahora usted puede entender, hermano, de que no es tanto de que como dicen muchos, ¿verdad? De que la tierra estaba maldita y por eso es que Dios no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín. No, es que esta era parte de la responsabilidad moral dentro de la dispensación de la conciencia del ser humano. Entonces, claro, ¿verdad? Aquí todavía faltaba la figura de Cristo Jesús que iba a venir a hacer este sacrificio de una vez para que ya no se hiciera. Pero bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme a la dispensación. Acuérdese, hermano, que aquí la ley todavía faltaba un montón, faltaban más de 1000 años para que la ley se estableciera. Aquí ellos solo se establecían por el orden, por la dispensación que Dios había puesto en ese momento. Y por eso es que dice aquí, y evitar, dice, todo el mal del cual era consciente, acercándose a Dios mediante el sacrificio. El sacrificio era la ovejita. Digamos, dice aquí en este otro párrafo, aunque todavía no había llegado la ley, lo que yo les decía, ¿verdad? Como tal, los hombres tenían la ley natural a partir de ese momento. La conciencia advierte del pecado a través la llamada, de la llamada ley natural o de la ley de Dios, pero no salva por sí misma. ¿Vale? ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que yo le digo. Que desde Adán y Eva, ellos ya conocieron esta dispensación moral. Que ellos sabían de que bueno, la ley todavía no había llegado, pero ellos sabían de que moralmente tenían que pagarle a Dios por su pecado con este sacrificio de sangre, hermano. No haciendo lo que, como Caín, que él quería dar lo que él quería hacer como él quería. Y este es un vivo ejemplo, hermano, y perdón que me detenga acá, pero es necesario, como sucede en este tiempo, hermano. No voy a hablar de iglesias ni de religiones, pero hay mucho cristiano evangélico y tal vez de otras religiones que quieren adorar a Dios, hermano, o hacer las cosas como ellos quieren, no como Dios ha puesto. Una de las cosas, y le digo, no me estoy refiriendo a ritos ni nada de eso, sino que me estoy refiriendo en la parte moral de la conciencia. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano y así soy, ¿verdad? Y yo adoro a Dios, pero yo a esa persona no le hablo y a esa persona la odio. ¿Y qué, verdad? Como quien dice, no le interesa, hermano. No le interesa, ¿verdad? La responsabilidad moral que hay. No le interesa el perdón. No le interesa lo como dice el Señor, ¿verdad? Que bienaventurados los pacificadores, bienaventurados todo aquel, ¿verdad? De que pasa por alto la ofensa. No, yo así soy. De hecho, yo le voy a decir algo. Habían unas predicaciones de unos pastores por ahí, le digo, yo no le voy a mencionar los nombres ni la iglesia, pero hay mucha gente que aprendieron a decir, ¿verdad? Fíjese que absurdo, ¿verdad? Que decían ellos, ¿verdad? Hay que ser mansos, decían, ¿verdad? Y no mensos. Y yo decía, bueno, ¿y usted por qué dice eso? Porque así es, y mi pastor así lo dice, y mi pastor así los enseña. Hermano, pero eso no es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Es por eso que le digo de que muchas veces el ser humano, el cristiano evangélico, le cree más a lo que dice el hombre que a lo que está escrito en la Biblia, a lo que Dios nos indica. Y es por eso que le digo, de ahí es donde vienen todos los problemas. Todos los problemas. Nosotros estamos ante una dispensación en este momento. Ya vamos a ver que esa dispensación después se convierte allá en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero vamos por paso. Esta es la segunda dispensación del pacto adámico, del primer pacto. Estamos en el primer pacto, segunda dispensación, ¿verdad? Si usted no me ha comprendido, no me ha dado a entender muy bien qué es un pacto y qué es dispensación y cómo lo llevamos, puede preguntarme, hermano, con gusto lo hacemos. Yo sé que esto no es fácil, cuesta, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Entonces, aquí está escrito, hermano.
Pónganle atención a esto que está escrito, hermanos, léanlo si usted lo puede leer, que posteriormente lo podemos explicar. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos oímos en el próximo audio. Amén.